En el Islam, Allah nos dice que وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, que Allah ha creado a los seres humanos en una forma débil, que el ser humano es débil, naturalmente. Entonces, un ser débil siempre va a cometer errores. Cometer errores es parte de ser humano, no se puede evitar. Pero ahí también Allah nos indica que cuando un ser humano falla en algún aspecto de su devoción a Dios o su interacción con otros seres humanos, lo que debería de hacer es pedir perdón a Dios si falló contra Dios y pedir perdón a la persona contra quien tal vez cometió errores. Y luego debe de arrepentirse de este acto. En el Sagrado Corán, en muchos versículos, Allah habla de la importancia de pedir perdón, que en el árabe se denomina con la palabra istighfar, y también de la importancia de volverse a Él, que se entiende a través de la palabra tauba. En Surah Hud, capítulo 11, versículo 91, Allah dice: وَإِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. Y buscad el perdón de vuestro Señor, luego volveos a Él de todo corazón. En verdad, mi Señor es misericordioso, el que más ama. Entonces, Allah aquí indica que cada persona necesita istighfar. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, dijo que el ser humano que no pide perdón de Allah es peor que un insecto, porque Allah no ha dado al insecto la capacidad de pedir perdón a Allah. El insecto no tiene una lengua, no tiene entendimiento de la palabra de Dios, pero el ser humano, a pesar de recibir revelación sobre eso, a veces niega de pedir perdón de su Creador. Allah enseñó el método de buscar el perdón de los pecados y nos ha enseñado que implica dos procesos, ambos procesos aquí, de primero istighfar y luego tauba. El primero, el istighfar, otorga fuerza para el segundo, que es tauba. Es decir, tauba es un resultado, es una consecuencia de hacer istighfar de la forma correcta. Sin istighfar, una persona no puede lograr el arrepentimiento sincero. Tiene que pasar por el proceso de istighfar y luego, con la gracia de Allah, va a entrar en el estado de arrepentimiento sincero. ¿Qué significa istighfar? Istighfar viene de la raíz ghafara en árabe, que significa cubrir. Istighfar, por lo tanto, significa el medio por el cual una persona busca cubrirse, es decir, que busca la manera por la cual Allah pueda cubrir sus pecados pasados, y no solo los pecados y los errores pasados, sino que también cubrir la naturaleza e inclinación dentro de él que le causó pecar en primer lugar. Entonces, istighfar es una plegaria tan completa que no solo estamos pidiendo que Allah perdone las faltas anteriores, sino que estamos pidiendo que, oh Allah, pues mi interior, lo que me llevó, mis faltas que me llevaron a cometer este pecado, favor de cubrir esta inclinación también en el futuro. La oración más simple de istighfar en el Islam, hay varias plegarias que podemos utilizar, es decir, astaghfirullah. Es decir, yo pido el perdón de Allah. Astaghfirullah. Una persona debe dedicarse constantemente a hacer istighfar siempre que sea posible, con verdadera intención y comprensión. En las condiciones del bayat, en la comunidad musulmana ahmadía, una de las condiciones es esa, que la persona va a estar constante en pedir el perdón por sus pecados. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam declaró que buscaba el perdón, el cubrimiento por parte de Allah 70 veces al día.
Y el Corán declara que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era una persona pura, una persona que no cometía pecados. Y si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam necesitaba este cubrimiento y esta ayuda de Allah, siendo él purificado y un ejemplo por todos los demás, cuanto más necesita hacer istighfar nosotros. El Mesías prometido alayhi salatu wassalam, en referencia a los pecados y la necesidad de hacer istighfar, en un lugar afirmó que hay algunas personas que son conscientes del pecado y hay otras que ni siquiera son conscientes de él. Entonces, si una persona piensa que no he cometido pecados o errores, el Mesías prometido alayhi salatu wassalam nos indica que la conciencia o la perspectiva de cada persona, su sensibilidad hacia el pecado es diferente. La sensibilidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacia el pecado era mucho más elevado que nosotros. Sin embargo, es posible o probable hasta que estamos cometiendo errores durante el día y no somos conscientes de estos errores. Y por eso la necesidad de siempre estar involucrados en pedir el perdón de Allah. El Mesías prometido alayhi salatu wassalam continúa y dice: por eso, Dios Altísimo ha prescrito el istighfar en todas las circunstancias, para que el hombre se ocupe del istighfar con respecto a todos los pecados, ya sean externos o internos, y tanto si tiene conocimiento de ellos como si no. Una persona debe buscar el perdón para cada tipo de pecado, ya sea de las manos, o de los pies, o de la lengua, o de la nariz, o de los oídos, o de los ojos. No vivas despreocupadamente. El que no es negligente no se verá envuelto en ninguna calamidad que supere sus fuerzas. Entonces, el Corán también indica que hay pecados de todas las facultades. Hay pecados de los ojos, de los oídos, de las manos, de los pies con quienes caminamos. Entonces, cuando una persona comienza a pensar y meditar sobre sus faltas y sus errores y sus debilidades, va a entender que todas las partes de su vida tiene, o miembros de su cuerpo, tiene una parte en cometer pecados. Luego, después de pedir el perdón de Allah con verdadera sinceridad y remordimiento, Allah le concede la gracia de poder llevar a cabo el arrepentimiento verdadero, que se conoce como tauba en árabe. A través del proceso de tauba, istighfar es un proceso y tauba también es un proceso. A través del proceso de tauba, una persona se inmuniza contra cometer ese pecado en el futuro y da un paso enorme hacia Allah. Entonces, pedir istighfar o hacer istighfar atrae la fuerza por parte de Allah, la capacidad ya de dejar atrás los pecados. Y tauba es la fuerza, la firmeza, la determinación y la capacidad de ya dejarlo atrás, con la fuerza concedida o recibida a través del acto de istighfar. El Mesías prometido alayhi salatu wassalam en un lugar afirma sobre tauba: en el lenguaje árabe, tauba o arrepentimiento significa volver. Y por eso en el Sagrado Corán, el nombre de Dios es también Tawwab, es decir, el que vuelve a menudo. Esto significa que cuando una persona que desecha el pecado se vuelve hacia Dios con un corazón sincero, Dios Altísimo se vuelve aún más hacia él. La vuelta del hombre hacia Dios es a través del remordimiento y la humildad y la mansedumbre. Y la vuelta de Dios hacia el hombre es con misericordia y perdón. Entonces, el Mesías prometido nos está explicando que cómo es tauba. El tauba es cuando el ser humano reconoce sus debilidades, sus errores. Y la tauba
o cómo Allah vuelve hacia su siervo es con misericordia y aceptación de este estado de mansedumbre de su siervo. Entonces, cuando los dos lados se activan, se logra el tauba. Entonces, no solo eso, sino que también deberíamos de estar conscientes de los grados internos del progreso hacia Allah. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, en su libro La filosofía de las enseñanzas del Islam, explicó que una persona en el inicio de su vida ocupa el lugar de nafse ammara, donde sigue sus instintos básicos animales sin pensar en ningún nivel de moralidad o ética o espiritualidad. Es como un animal, solo vive para satisfacer sus inclinaciones y nada más. Pero luego llega un momento cuando esa persona ya empieza a dar caso a un código ética de moralidad. Empieza a tratar de moldear su vida y la expresión de sus instintos según este código moral. Entonces, cuando una persona logra eso y intenta hacerlo por el agrado de Dios, llega el segundo estado de reformación interna. Y el segundo estado se conoce como nafs al-lawwama, es decir, que el estado de ser que dice o habla con la persona. Es decir, que cuando la persona comete un error, siente remordimiento. Cuando siente remordimiento, esto es la evidencia que su alma le está acusando de haber cometido algún tipo de error. Y luego el Mesías prometido explica que el último nivel de reforma interna se conoce como nafse mutmainna, es decir, cuando la lucha interna contra el bien y el mal ya termina y el lado del bien domina el lado del mal. Y ya la persona, no por esfuerzo personal, sino que por instinto, siempre actúa de la forma correcta. Y el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, acerca de este último estado dice: la condición espiritual más elevada de un hombre en esta vida se alcanza cuando haya sosiego en Dios y centra en Dios toda su satisfacción y su éxtasis y su felicidad. Esta condición se llama vida celestial, en otras palabras. En este estadio, el hombre se le otorga la vida celestial en este mundo, como recompensa a su perfecta sinceridad, pureza y fidelidad. Su voluntad se identifica con la voluntad de Dios y todo su placer se centra en su misión a Dios. Realiza actos buenos, no por obligación, sino por placer personal y satisfacción del corazón. Entonces, junto con istighfar y toba, deberíamos de meditar sobre qué estado o en qué estado estamos en este momento. Nafse ammara, nafse al-lawwama, o si hemos logrado el último estado de nafse mutmainna.